Bienvenido al podcast. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir. En ahora dilo cantando, te lo contamos cantando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Julio Pérez Tomé. Comenzamos un nuevo episodio de Ahora Dilo Cantando. Explico para los que se incorporan por primera vez la estructura del podcast. Los invitados cuentan una historia personal, yo casi no intervengo, y al acabar escribo la letra de una canción que recoge el espíritu de lo que nos cuenta cada protagonista. Después, ambos comentamos brevemente la canción y nos despedimos. Tan sencillo, tan original y tan exclusivo. Te lo decimos cantando. Hoy tenemos la suerte de contar con un invitado de lujo. Se llama Jaime Nubiola, profesor de filosofía en la Universidad de Navarra durante la intemerata de 45 años. Ha sido visiting scholar de Stanford, Glasgow y Harvard y de numerosas universidades de Latinoamérica. Ha escrito numerosos artículos científicos y bastantes libros. Sus horas de vuelo enseñando se pueden contar por centenas o incluso me atrevería a decir por miles. Jaime, te doy la bienvenida. Jamás pensé que podíamos estar aquí frente a frente con un micrófono, y eso que hemos estado muchas veces frente a frente. Y yo, ya sabes que intervengo poco en este podcast, lo suficiente para que no se alargue demasiado, porque las historias son siempre muy interesantes. Y yo me hago la siguiente pregunta. Estoy convencido, porque lo he escuchado de tus propios alumnos, de lo mucho que ellos han aprovechado y han aprendido de tus clases. ¿Tú también has aprendido de ellos alguna cosa? Muchas gracias, Julio, por la invitación a tomar parte en este podcast Dilo Cantando. Tu pregunta es excelente, y cuando uno llega al final de su carrera se da cuenta de lo muchísimo que ha aprendido uno de sus alumnos, si el profesor ha tenido la actitud de aprender de ellos, que eso es básico. Con mi colega María Rosa Espot hemos publicado en estos últimos años 2 libros sobre educación, uno Alma de profesor y otro se titula ¿Qué hacemos con la educación? Y ahí María Rosa identifica muy bien los 3 rasgos del profesor, del buen profesor. El primero es que es competente, es decir, que sabe la materia y sabe enseñarla al público que tiene delante. La segunda propiedad es que es coherente, es decir, que hace lo que dice. Y la tercera es que quiere a los alumnos. A mí, con el paso de los años, lo que más me ha impresionado es esta última, del querer a los alumnos, porque es algo que normalmente no se dice. Puede parecer como ternurismo, pero lo que yo he aprendido de mis alumnos es que ellos solo aprenden si hay un marco afectivo que es donde ellos están a gusto. Por ejemplo, yo tengo la debilidad quizá, yo conecto bien con los alumnos malotes y malotas de la última fila. Esos son mis alumnos favoritos. Y ellos se dan cuenta, a veces son disruptivos, lo que quieren es intervenir y hay que darles tareas para que intervengan. Y muchas veces de esos alumnos malotes o malotas, hace 20 años solo eran los chicos, ahora son también las chicas. Va mejorando la especie. Va a mejorar el igualitarismo también en esto. Pero a veces son los alumnos en los que he recibido un mayor reconocimiento por parte de ellos. ¿Qué nos pasa en este momento? Que el mundo está estallando en el aula y todos los problemas de la sociedad, si hay un marco de confianza, aparecen en el aula o en las conversaciones personales del alumno con el profesor. Es decir, los profesores enseñamos más por lo que hacemos que por lo que decimos. Y la primera historia que me viene a la cabeza es contar de la historia de Gorka. Gorka es probablemente el peor alumno que he tenido en toda mi vida. Estaba en la última fila
en la última hilera de sillas, con la silla apoyada en la pared, apoyado solamente en dos patas, mirando por la ventana. Yo en clase le preguntaba a él, Gorka, a ver, lee esto en la pizarra. Yo me di cuenta que tenía buena conexión con él, pero bueno, no estudiaba nada y suspendió el primer examen del primer semestre. Pero en el segundo ocurrió algo maravilloso, que es que en el segundo había que hacer ensayos por escrito entonces, y se hacían a mano incluso, porque no había ordenadores todavía. Y él tenía que hacer un ensayo sobre John Austin, un filósofo de Oxford, que tiene un libro de hacer cosas con palabras. Y entonces él me hace un ensayo lleno de faltas de ortografía, hacer un folio por las dos caras, o dos folios llenos de faltas de ortografía, pero la historia era buenísima, porque contaba que ese fin de semana había estado en una sala, en un concierto en Tolosa, creo que era, donde actuaban los Chuchos, y empezó con 2 horas de retraso, había solo, decía él, perdón la expresión, unas petardas en la primera fila, y abajo, al final de todo, estábamos los tíos que sabían de heavy metal, porque era heavy metal. Y después de sonar un rato los Chuchos, agarra el Chucho el micrófono y dice, hoy, en esta noche tan especial, vamos a intentar lograr una erupción del alma. Dice, ¿cómo esa frase? Él escribía con H y con P, aunque quería decir erección del alma, esa frase transformó toda la realidad y tal. Bueno, entonces, ese era el mejor ensayo, buenísimo. Sí. Y un yo verdadero comunicador, un verdadero comunicador. Claro, un comunicador. Entonces, al día siguiente se lo hice leer en clase y le digo, pero vente a mi despacho y lo corregimos porque está lleno de faltas de ortografía. Y al día siguiente se viene a mi despacho, ahí era con pelo largo, y entonces corregimos todo el asunto y me dice, ¿sabe? He decidido ser escritor. Hombre, Gorka, esto es un poco fuerte. Digo, mire, me dice, mi madre es maestra y yo estaba en tercero de carrera, jamás había leído un libro hasta hace 2 meses. Pero hace 2 meses llegó con el periódico un libro y lo leí y me gustó y cada semana me compraba un libro y lo he leído. E incluso pensé, bueno, a mí me gustaría ser escritor. Bueno, voy a intentar hacer el ensayo lo mejor que pueda y si a Nubiola le gusta, pues seré escritor. Bueno, entonces yo ante ese argumento, yo le di un abrazo y digo, oye, bueno, pues ahora cada 15 días escribe algo, 20, tal cual. Bueno, han pasado 20 años de esta historia. Él no solamente llegó a hacer la tesis doctoral, tanto él como su mujer, estuvo varios años en Estados Unidos, es profesor en Bristol actualmente, donde forma una familia, tiene 2 hijos, todos los años viene, o en verano o en Navidades, y hacemos una comilona para celebrar nuestra conexión. Es decir, porque bueno, este tipo de cosas este es el típico ejemplo en el que no solo has visto poner la semilla, sino que has visto el fruto. Sí, porque eso siempre es bonito, como que de cada promoción hay al menos uno que después te invita a su boda. Con ese has conectado bien, ¿no? Es decir, que ahora me viene a la memoria otra, historia muy distinta, pero que es de hace 6 o 7 años, aparece por mi despacho una mujer pues como de 30 años y me saluda muy afectuosamente, oh, profesor Nubiola, tal cual. Pero ella era alumna, ella. Había sido alumna, pero yo no me acordaba por la edad ya me imagino que había sido, ¿no? Sí, había sido hace 15 años alumna, pero yo no me acordaba. Entonces eso hay que disimular un poco. ¿Y quiénes eran de tu curso? Y poco a poco vas situándote y ella me dice, Mónica, pues es que recuerdo muy bien nuestras conversaciones y una frase que usted me dijo la he tomado como norte de mi vida. De hecho, la puse en un papel y la pegué en el espejo y conforme he ido cambiando de casa, porque se ha casado o tal cual, la he tenido siempre en el espejo. Y yo le pregunto, ¿y qué frase es? Para ver. Y me dice, usted me dijo un día, contenta siempre, satisfecha nunca. Y ya dijo, efectivamente, reconocí esa como una frase que yo había aprendido hace muchos años y que repetía algunas veces a los alumnos, ¿no? Es decir, que una frase ocasional dicha en una conversación
ella la tomó como honor, la veía todas las mañanas en el espejo, ¿no? Y le había servido, ¿eh? Ahora me viene a la memoria otra historia más, bueno, divertida, ya de estudiantes de hace poco, de hace 4 o 5 años. Sus padres, que eran de un país de Centroamérica, me habían dicho, me la enviaron a que hablara conmigo. Estábamos charlando, vamos a llamarla, por ejemplo, Elena, y me dice, bueno, es que el problema que tenemos es que no llego a clase de 9 por la mañana. Yo digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, es que vivimos 4 centroamericanas en el piso, y a las 10 de la noche, pues abrimos una botella, pues de vino, o de vodka, o de whisky, y cuando la hemos terminado, a las 12 o así, nos vamos a una discoteca a bailar hasta las 4 de la mañana. Claro, después no hay quien nos levante a las 8 para ir a clase de 9. Yo digo, sí, lo comprendo esto. ¿Y por qué no hacéis una cosa? Que es que, ¿cuántos días vais a la discoteca? Dice, bueno, vamos los lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Oye, ¿y por qué no hacéis una cosa? Que es limitaros a el viernes por la noche y el sábado por la noche. Ay, me dice, sí, no se me había ocurrido. Pero la anécdota es que a los 15 días me la encuentro pues ya con bicicleta por el campus, se para. Oh, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo va, Elena, esto? Dice, bueno, es que nos ha ido muy bien. Hemos hecho lo que usted nos dijo y estamos yendo todos los días a clase 9, las 4 del piso, ¿no? Pero es muy impresionante la capacidad de escucha de los estudiantes, la docilidad. Es decir, que a ellos no se les había ocurrido que podían hacer eso. Es decir, creo que se puede decir que es una filosofía de la vida. Das clases de filosofía, pero de filosofía del sentido común, a lo mejor. Eso, y que hoy día la gente joven vive en la estratosfera, en otro mundo que a veces no tiene la experiencia. Bueno, ahora me viene otra. Estas son de alumnas supuestamente malos, pero ahora viene una de alumna de la primera fila, pero a la que yo no había hecho ni caso, porque una de la primera fila, pues que mi paso, bueno, el caso normal, pero no más. Pero al terminar el curso me viene a ver y dice, yo quiero ser escritora, que eso, como a mí me gusta escribir, y bueno, pues cada 15 días nos vemos, tal. Bueno, y entonces ella, al terminar la carrera, los 2 años, al año siguiente después, me trae un día un cuadro que había pintado ella de Granada, porque es de Granada, y en la parte de detrás ponía una dedicatoria que, aunque esté dedicada a mí, la leo porque sirve para cualquier profesor. Dice, con cariño para mi médico del alma, ojalá supiera cómo agradecer de un mejor modo todo lo que ha hecho por mí. El tiempo dedicado, cada libro, los consejos, las mañanas de los jueves corrigiendo mis textos. Quiero que tenga este dibujo de mi tierra Granada, que con ilusión espero le haga recordarme de alguna manera. Yo siempre me acordaré de usted, pues me ha ayudado más de lo que imagina y me ha hecho crecer mucho. Su alumna escritora, que le admirará eternamente y para la que es usted un gran ejemplo a seguir, ¿no? Bueno, esta lo dice porque es artista y lo expresa. Pero se ha salido con la suya, porque claro, en este podcast la estás recordando. Claro, pero los alumnos son muy receptivos y son receptivos al ejemplo. El ejemplo enseña mucho más que todo lo que tú puedas decir, ¿no? De que me viene ahora a memoria, una alumna que estaba en mitad del aula, pero esta tenía 35 tatuajes y el pelo teñido de azul. Podemos llamarla Erika, porque es de familia medio internacional. Yo me di cuenta bien que había buena conexión. Es más bien adusta, seria. Tengo varias alumnas nórdicas que son seriotas, formales, muy formales. Y empecé a encargarle pequeñas traducciones de textos en alemán que yo no sabía, tal cual. Bueno, esta ha sido la alumna, yo recuerdo, la alumna totalmente vegana. Cuando estaba en mi despacho, le venía a visitar, le ofrecía yo bombones. No, porque tienen grasa animal. Grasa animal, no se pueden tomar bombones de chocolate. Pero me invitó a su casa a comer con sus padres y ella cocinó para mí, y cocinó una lasaña de carne con una esquina vegana para ella. Me regaló, cuando también se graduó, una vela que decía, esto huele a profe.
o algo así, ¿no? Una cosa de este tipo, ¿eh? Y periódicamente me llama o me visita para consultarme cosas, las oposiciones que está preparando. Es decir, es impresionante cómo un profesor que está abierto a los estudiantes tiene tiempo para escucharles. Eso a veces no es fácil, porque uno tiene clases, tiene muchas cosas, pero en la primera clase, desde los últimos años, doy mi número de teléfono para que me whatsappen, y cuento una historia de un profesor americano que se le suicidó un alumno, y él llega a su casa y le dice a su mujer: tengo que dejar de dar clase porque mis alumnos se suicidan. Y la mujer le dice: ¿tienen mi email? Hombre, pues el email ya no se usa, eso lo usan solamente los... Y entonces él empezó a dar su teléfono y yo lo doy, pero el segundo año de dar el teléfono me pone un mensaje por WhatsApp una alumna: pues estoy en el psiquiátrico por intento de suicidio, no he podido hacer el trabajo por este motivo, tal. Entonces fui a visitarla, tal. Es decir, el poder conectar el mundo académico, en particular el mundo universitario, pero también el mundo de la secundaria, es un espacio en el que es posible la comunicación a fondo, donde uno puede llegar, donde muchas veces no se llega en el ámbito familiar. Entonces esos temas, pues hoy en día en boga de orientación sexual o identidad de género o problemas de violencia doméstica. Entonces es muy importante que los profesores seamos, como se dice ahora, referentes. Claro. Referentes, ¿no? Es decir, que puedan preguntarnos. Recuerdo ahora otra alumna, Lorena se llamaba, le dejé el libro del Principito, me lo devolvió al cabo de 10 años, anónimamente, con un letrero pidiendo perdón por el retraso, pero había tardado 10 años en leerlo, pero que le había gustado mucho y que no sé qué, tal. Después conecté con ella y estuvimos charlando y tal. Se acordaba de 2 conversaciones que habíamos tenido. En nuestra sociedad hay mucha gente que no tiene espacio de conversación, de poder contar lo que a uno le preocupa y ser comprendido y que le digan: ¿por qué puedes hacer esto? O simplemente con ser escuchado. Y este era el punto central de lo que yo quería contar aquí al auditorio. Yo recuerdo de alguna visita que he hecho a la universidad, como yo también soy antiguo alumno de la Universidad de Navarra, pues como bien sabes, alguna vez he ido por allí y acompañándote de un edificio a otro, difícilmente, por no decir nunca, hemos ido sin que tú saludaras a alguien. O sea, te encontrabas siempre con alguien, lo cual tiene su lógica porque llevas allí muchos años dando clase. Y al mismo tiempo hay mucha gente repartida por el mundo con la que te relacionas, bien por viajes o simplemente por redes sociales. Para acabar, ¿podrías contarnos algún ejemplo de lo que nos estás transmitiendo, de alguien que esté muy lejos, pero que al mismo tiempo lo sientes muy cerca porque les has podido, o ellos se sienten que tú estás muy cerca de ellos? Bueno, tengo muchas historias de estas, ¿no? Bueno, eso ya organizaremos un segundo podcast, porque para este ya no nos caben tantas. Pero con esta podemos culminar este mensaje tan maravilloso de cómo querer a los alumnos. Tengo muchas historias. Ahora me viene una realmente. Lo más lejos aquí es Nueva Zelanda. Y esta era una alumna que era campeona de skating, de algún tipo de patinaje con 5 ruedas en fila o algo así, en Navarra y en más. Y me parecía una mujer. Un día me la encontré que estaba sentada en un banco, tristona. Digo: ¿qué hace usted aquí? Bueno, es que estoy en revisión de un examen. Pero si conmigo era buena estudiante. No, es que he suspendido, estoy en la... Digo: bueno, pues ven, cuando termine esto, véngame a mi despacho y hablamos. Y entonces hablamos un poquito y dije: hombre, es que es muy interesante el deporte femenino y tratar de articular filosofía y deporte. Al cabo de unos meses fuimos al Instituto de la Mujer, conseguimos una beca para que hiciera un doctorado sobre el tema, tal. Hice una primera instancia en Nueva Zelanda para mejorar su inglés, porque tenían parientes, amigos ahí. Y vuelve al cabo de 4 meses y me cuenta que se ha enamorado de un neozelandés y que renuncia a la beca y el tal. Bueno, hoy en día, cada año, cada 2 años, viene en San Fermines, es madre de familia, tiene 4 hijos, y es la jefa de la enseñanza de español
en Auckland, en Nueva Zelanda, y está muy agradecida a mi ayuda, aunque después se ha orientado en otra dirección. No ha hecho pues a mí me parece que esa preocupación que podía no haber ocurrido ante una chica en un banco que está ahí alicaída ha llegado muy lejos, no solo geográficamente, sino también en la proyección vital de una persona. Y me parece que representa muy bien... Julio, nos damos cuenta cuando hay personas con las que hay empatía, y entonces eso hay que aprovecharlo. En cambio, pretender forzar la confianza con alguien con el que no hay conexión, ¿no? Entonces, personas que parecen así más oscas o más... Lo que están esperando es que alguien que las escuche. Entonces, yo aquí me parece que esto es destacar que hay que hemos de querer a los alumnos. Eso te hace vulnerable como profesor, porque te encuentras de cuando algún alumno o alumna que se aprovecha de tu trabajo, de su esfuerzo, pues no importa. Ya, pero a la larga te hace es win-win. Claro. Bien, Jaime, pues mira, estamos cumpliendo el timing perfecto del podcast. Entonces llega el momento crucial en el que yo voy a tener que empezar a escribir la letra de una canción basado en todo esto que nos has contado, ¿no? Entonces, una vez que la haya conseguido escribir y componer, ya sabes que la letra la escribo yo y luego la música la hago ya le pido ayuda a la inteligencia artificial. Y una pregunta obligada es, ¿qué tipo de música te gustaría que tuviera la canción? Puedes decir estilo, grupo o lo que tú quieras, o como si no quieres ningún estilo, pero... A mí yo le pondría unos adjetivos. Tiene que ser simpática y atractiva para otros profesores que lleven 10 años de profesor y que digan que esta profesión es esclavizante. Esto es decir, que tiene que tener un cierto tono juvenil, pero no de mucho ruido, sino de cosa pegadiza. Tipo, ¿cómo se llama esto? Tipo Eurovisión, o ya de Eurovisión de antes. Bueno, una cosa que sea cantable, que sea cantable. Que sea pegadiza. Que sea pegadiza. Bien, bien. Pues nada, voy a prepararla y luego ya una vez que esté la escuchamos tú, yo y los oyentes y hacemos los comentarios que sean. Bueno, ya tenemos la canción. Saber enseñar es amar es el título. Vamos a escucharla a ver qué os parece. Mis manos de joven se abrieron, ideas, conceptos, palabras, frases, abono y simiente, grano y fermento, así poco a poco en la universidad. Tomé el testigo al vuelo de la vida, frente a frente en primera fila, pupilos curiosos en silencio, buscar la verdad sin miedo, saber querer, la mejor enseñanza, aprendí de cada uno, de su forma de ser. Gorka, pura franqueza, para llegar a la audiencia. Elena y sus amigas, les bastó un consejo sencillo. Erika combinó convicciones veganas, amables, dotes culinarias. Mónica, una frase para toda una vida, contenta siempre, satisfecha nunca. De la escritora granaína, arte y agradecimiento.
miles de alumnos en la estela, enseñados de la mejor manera. Saber querer, la mejor enseñanza. Esta vez no podemos contar con el protagonista del podcast porque no ha habido posibilidad de conectarse de nuevo con Jaime, pero a cambio tenemos un cariñoso mensaje, un audio que nos ha enviado y que os lo pongo a continuación, en el que nos da feedback sobre la canción. Querido Julio, acabo de escuchar la canción que has compuesto y me ha encantado tanto la letra como la música. En particular, me ha gustado mucho que no la centraras en mí, sino en los alumnos y en lo que los alumnos me han enseñado. Me parece que eso es, saber enseñar es amar, como dice en el título. Para mí, el querer a los alumnos es el marco imprescindible para una eficiente tarea educativa. Muchas gracias, Julio, de todo corazón. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras, y efectivamente el que se haya centrado en lo que los alumnos te han aportado en toda tu vida no deja de ser, pues, una consecuencia de tu tarea. Y nos despedimos ya, una vez más, deseando que los oyentes divulguen este podcast, dándolo a conocer, escuchándolo, por supuesto, participando con comentarios, difundiéndolo y incluso proponiendo a personas la posibilidad de participar, que todo el mundo tiene historias muy interesantes que pueden ayudar a enriquecer la vida y la experiencia de todos los demás, los que lo escuchamos. Ahora dilo cantando. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir, te lo contamos. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir,